Dios les bendiga, bienvenidos a su clase de educación cristiana. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante en el cual vamos a aprender acerca de lo que debemos hacer en ciertas situaciones. Acuérdense que estamos hablando acerca de las decisiones que debemos tomar y en todo momento debemos hacer esa parte que nos corresponde y que Dios nos ha dejado tomar decisiones. Así que el tema para esta oportunidad es la decisión de apartarse. Mire, muchas veces tenemos que tomar esta decisión, aunque nos duela. A veces hay que tomar la decisión de apartarse, de alejarse de ciertas cosas, de ciertas personas. Y vamos a ver un ejemplo muy claro en la escritura, en la palabra de Dios. Así que vaya a Génesis capítulo 13, ahí hay una buena enseñanza que lo vamos a ver versículo por versículo si es posible. Así que búsquelo, Génesis 13, versículo 1 en adelante. Veamos estos personajes. Dice así la palabra de nuestro Dios. Subió pues Abraham, ahí todavía no le habían cambiado el nombre, de Egipto hacia el Negev. Mire dónde se encontraba. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Lot era un sobrino de Abraham. Y dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire cómo era este personaje, Abraham. Dice aquí, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. Ahí era un lugar donde él antes había tenido un encuentro con Dios, al lugar del altar que había hecho ahí antes, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Mire, desde ese lugar donde él, Abraham, había tomado una mala decisión, desde ahí él regresó a ese lugar, invocó, buscó el rostro de nuestro Dios. Mire qué importante. Pero dice versículo 5 también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. No era tan adinerado como su tío Abraham, pero sí tenía bastante ovejas, vacas y tiendas. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, mire, dice, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Detengámonos ahí un momento. Fíjense que yo investigaba acerca de por qué no podían morar en un mismo lugar. Acuérdense que Abraham llegó al Negev. Negev es un lugar desértico. En ese entonces que se está mencionando ahí, estaba desértico. Y como ambos tenían ganado, tenían muchas vacas, ovejas, necesitaban un lugar más amplio y rico en alimento para el ganado. Entonces, por eso dice acá este versículo que no era suficiente para todo el ganado que tenían los dos. Versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Dice versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire cómo era el corazón de Abraham, porque somos, dice, hermanos. Versículo 9, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego, mire lo que le dice Abraham a su sobrino, yo te ruego que te apartes de mí. Mire, seguramente para este hombre Abraham fue dura esa decisión, tomar esa decisión de hablar con su sobrino, que ya lo tomaba él como un hermano. Mire, tomar esa decisión y decirle, apártate de mí. Mire, toma tú un lugar y vete de mi lado. Y así lo hizo. Dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar.
antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, versículo 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Mire la decisión que tomó Abraham, quedarse en Canaán. En tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas. Mire hasta dónde la decisión que tomó este hombre llamado Lot. Fue poniendo sus tiendas, se iba acercando hacia Sodoma. Versículo 13, y ahí vamos a terminar esta parte. Mas los hombres de Sodoma, dice aquí, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire a dónde fijó sus ojos este hombre llamado Lot. Hacia Sodoma, hacia un lugar donde los hombres eran malos, dice aquí, y pecadores. Hacían cosas desagradables a Dios. Y él tomó la decisión, mire, de ir hacia ese lugar, de habitar en ese lugar, de quedarse en ese lugar, a pesar que él sabía que las personas que allí habitaban, las que estaban alrededor, mire, eran malas y que eran pecadores. No solo eran malos, sino eran pecadores. Fíjese que el nombre de Sodoma, al menos viene del hebreo Sedón, y es incinerar. Dice que habla de un distrito quemado o destruido. Eso es lo que significa. Hacia ahí se dirigió este hombre. Y por eso, allá en Ezequiel, usted puede leerlo, capítulo 16, Ezequiel, versículo 49 y 50. Allí habla cómo eran estos hombres de Sodoma. Bueno, leámoslo. Ahí está, Ezequiel 16, 49 y 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Veamos la maldad, lo que cometió Sodoma. Mire, soberbia, eran soberbios. Dice, saciedad de pan, le gustaba comer. Mire, eran imparables, comían, no se detenían. Había una, digámoslo así, tradición que también después lo tuvieron los romanos, que por querer comer más, ellos se practicaban un vómito para seguir comiendo. Esa era la práctica que tenían ellos. Mire, y abundancia de ociosidad. Comían, pero no les gustaba hacer nada, no les gustaba trabajar. Dice, tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, no ayudó, no compartió, no enseñó. Versículo 50, y se llenaron de soberbia, ¿verdad? E hicieron abominación delante de mí. Cuando las vi, las quité. Por esas maldades, por esos pecados, más adelante ya lo vamos a ver, Dios mandó un juicio contra Sodoma y contra Gomorra por el pecado que había ahí, por la maldad que había ahí y muchos otros pecados. Creo que muchos de nosotros conocemos algo de eso. Fíjese la decisión que tomó un tiempo después. Ya en el capítulo 14 se menciona que 4 reyes se levantaron a pelear contra 5 reyes y en esos 5 reyes estaba el rey de Sodoma. Y aquellos 4 reyes fueron contra ellos y les quitaron todo, los destruyeron y también agarraron a Lot. Dice que lo tomaron con toda su riqueza y dice, mire, y se lo llevaron, todos sus bienes se lo llevaron por tomar una decisión de alejarse del hombre que Dios había escogido. Esa fue la decisión de Lot. Mire, más adelante, capítulo 18, Dios, mire, se va a destruir a Sodoma. Allá dice 18:20, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, había llegado hasta un punto de extremo. Mire, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Dios mismo se encargó de descender y ver, mire, lo que estaba llegando
hasta donde él se encontraba. Había un clamor de justicia delante de Dios y Dios descendió, mire, y allí obró a bien Abraham. Capítulo 19. Estamos viendo la decisión que tomó este hombre de apartarse del tío de Abraham. Mire, ¿por qué vamos a destruir Génesis 19:13? ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Por cuanto el clamor, dice, de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios envió sus ángeles para destruirlo. Y llegaron allá donde Lot, donde él vivía. Le dijeron que sacara todo, que sacara incluso sus yernos lo tomaron como una locura. Mire, hasta que los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de ahí. No le voy a contar en sí toda la historia, pero mire, los sacaron, los tomaron de la mano y le dijeron los ángeles a él, le dijeron, sube al monte. Y él no se fue al monte, él tomó otra decisión de irse a un lugar ahí cercano y meterse en una cueva. Lastimosamente, mire, ahí sucedió un pecado en esa cueva que los hijos de Lot realmente se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Qué terrible la decisión que tomó este hombre de apartarse del que Dios había llamado, que Dios había escogido. Pero fíjese cómo son las cosas, que Abraham le dijo a Lot, apártate de mí. Tomó esa decisión, pero se quedó en el propósito por el cual Dios lo había llamado. Abraham sabe que después que Lot se apartó, él se quedó en Canaán, y después de eso Dios se le apareció y le dijo, mire, alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le habló y él creyó. Mire cómo son las cosas. Y fíjese que Abraham se convirtió en un libertador, porque libertó a su sobrino cuando lo tomaron lo tomaron por prisionero, ¿Sabe? Después de eso se encontró con Melquisedec. Esta persona lo bendijo. Mire, Melquisedec lo bendijo. Dios le prometió un hijo después de tomar esa decisión. Dice, fue contada por justicia porque le creyó a Dios. Mire, Dios le dio una señal de pacto y le cambió el nombre. Qué interesante, por la decisión de este hombre, Dios lo bendijo. Hay ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión de apartar a aquellas personas que nos están deteniendo. Este hombre no hubiera obtenido toda esta bendición si no se hubiera apartado de su sobrino, si no le hubiera dicho a su sobrino, apártate de mí. Mire, es interesante. Seguramente nosotros tenemos amistades en las que tenemos que hablarles de esa manera, pero va a ser para nuestro bien. Hay que apartarnos de aquello que nos está deteniendo. Hay que tomar esa decisión. A veces difícil, sí, pero ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Dios le bendice, Dios se le aparece y se vuelve un intercesor, porque Abraham fue un intercesor ya como Abraham, ¿verdad? Ya cuando le cambiaron el nombre a Abraham, mire, fue un intercesor que pidió misericordia por su sobrino, y por ese clamor Lot fue rescatado. Imagínense cómo son las cosas. Vamos a terminar. Hemos hablado solo de los versículos, pero para que nosotros veamos las decisiones que debemos tomar en este tiempo. Seguramente usted también tiene decisiones y va a llegar a un punto. Mire, todos vamos creciendo, todos vamos avanzando en edad, y debemos avanzar en sabiduría, en tener inteligencia para tomar buenas decisiones. Así que vamos a terminar de esta manera. Vaya a Job capítulo 28, versículo 28. Dice de esta manera, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Aquel que es sabio teme a Dios. Pero dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay que saber apartarnos del mal. Hay que ser inteligentes. Vamos a orar.
Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar esas decisiones a veces difíciles, Señor, pero son porque nos están deteniendo, porque están estorbando para nuestro crecimiento espiritual. Ayuda a aquellos que están escuchando este tema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.